3, 2, 1. Are you ready? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Mad Roar. En este caso tenemos a un invitado súper especial, diría que el más especial de todos los que hemos tenido. Y se trata de Jorge Schnura, CEO y cofundador de Mad Lions. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, con muchísimas ganas de que vinieras aquí y con muchas ganas de conocerte. Así que si te parece empezamos con las preguntas. Fenomenal, muchas gracias por invitarme. Me encanta. Gracias a ti por acompañarnos. Es que es un honor que estés aquí. No, es mío, el honor es mío. Pues muchísimas gracias por tu participación. Y lo primero que te tengo que preguntar es, ¿juegas al LoL, Jorge? ¿O al CSGO? Lo intento. Lo intento. Al LoL, yo he jugado al CSGO pues desde que era chico. Lo que pasa es que luego, bueno, con el trabajo y tal, pues dejar de tener tiempo, ¿no? Y es verdad que el LoL pues no lo he retomado desde hace muchos años, pero sí, yo jugaba al 1.6 en su día y tal. Wow. Y luego al LoL empecé a jugar después de montar, o sea, al montar Mad Lions, básicamente, ¿no? Y juego pues muy poco, la verdad, porque no saco tiempo con amigos y tal. Lo que pasa que me dan me permiten jugar con ellos, ¿no? Porque son mucho mejores que yo. Y lo que he descubierto ahora, mi salvación, es el Wild Rift, que eso pues a ese sí que juego casi una partida diaria de media, podría decir, porque bueno, al ser en móvil pues es mucho más fácil, ¿no? Igual pues antes de dormirme en la cama, 15-20 minutillos, ahí se saca tiempo mucho más fácil. Bueno, entonces, ¿tenías algún campeón favorito en el Wild Rift? Sí. Yo tanto en el Wild Rift como en el ordenador juego mucho Alistar. Es el que más me gusta, es un jugador sencillo de jugar, entonces como soy muy malo, pues me va bien. Y como soy un poco kamikaze en general en los juegos, pues me gusta que sea un campeón que aguante, que entre ahí al medio, ¿no? Y demás. O sea que, bueno, ¿tú juegas normalmente en qué posición? En support. Pues ahí lo tenemos, Jorge, como support. Support, a veces jungla también cuando no me dejan jugar support, ¿no? Pero sí, support me divierte. Está enlazada con la siguiente pregunta que te quería hacer, que ya la respondí en cierto modo, que es desde hace cuánto llevas siguiendo los eSports, ya no a nivel empresarial, sino como espectador, jugador y demás. Sí, bueno, siguiendo los eSports, pues mira, te diría yo, hay una curiosidad, ¿no? Que es que yo he montado empresas previas a Mad Lions y ha habido un inversor, que es un fondo de inversión que siempre nos ha acompañado y siempre ha invertido en todas. Y en la única en la que no invirtió fue Mad Lions, pero porque eran los mayores accionistas de Astralis, ¿no? Entonces yo pues he tenido siempre mucha relación con ellos, tenemos una amistad personal, ¿no? con el CEO del fondo y demás. Y yo empecé a seguir los eSports cuando invirtieron en Astralis, cuando se fundó Astralis poco después, fueron los primeros inversores. Y ahí pues empecé a ver partidas de Counter y tal, pues como el CEO del fondo es muy amigo mío, pues los apoyaba, ¿no? Ahora ya les apoyo menos. También porque ya han desinvertido, han vendido su participación, ¿no? Pero sí, no recuerdo en qué año sería, pero podía ser perfectamente 2015, una cosa así, cuando empecé a ver eSports, ¿no? No a jugar, sino a ver eSports de Counter. Pues, o sea, desde hace ya relativamente bastante tiempo. Luego emprendiste esta aventura con Mad Lions y me gustaría preguntarte, para la gente que nos esté viendo, que diga, vale, ¿qué significa ese puesto? ¿Qué haces en tu día a día? ¿A qué te dedicas? Pues yo siempre digo que hago de todo y no hago de nada, ¿no? O sea, en el sentido de que pues al final es coordinar las distintas actividades de la empresa, pues yo qué sé, pues desde la parte de marketing hasta patrocinios, toda la parte de corporate services, que es finanzas, recursos humanos, legal, IT, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que tenemos un director por cada área, ¿no? Y entonces yo trabajo con esos directores sobre todo en coordinar todo un poco, en dirigir un poco la estrategia,
pero luego a mí me gusta mucho meterme al barro, ¿no? Entonces, una cosa es la teoría y luego en la práctica, pues al final estoy metido y yo qué sé, pues que hay que lanzar un concurso, pues igual pues me meto y lo lanzo yo, que hay que no sé qué, sobre todo donde más me gusta, un sorteo quería decir, sobre todo donde más me gusta estar muy cerca, porque es donde creo que más trabajo se necesita hoy en día, es en la parte comercial, ¿no? Al principio no estaba muy involucrado en ese área, pero desde que Overactive Media absorbió Mad Lions, pues ahí me involucré mucho más, ¿no? Y entonces, pues bueno, reuniones con potenciales clientes, el diseñar propuestas para esos clientes de qué activaciones se podrían hacer en un patrocinio, etcétera, ¿no? Entonces es un poco coordinar todo y luego donde veo que se me necesita o que puedo ayudar o que hace falta una mano adicional, pues me meto a echar un cable. Esperemos que algún día no te necesiten para jugar como support, por ejemplo. Espero que no. Yo creo que es mejor dejar la posición vacía. Por si acaso. En todo caso, mira, justo me has mencionado Overactive Media y te quería preguntar al respecto, ¿cuál es la relación que existe con ellos y también cómo de familiarizados están con la cultura de los esports aquí en España? Porque, por ejemplo, con la salida ahora como coach de Araneae, claro, es una figura muy reconocible aquí en España, muy reconocida. Entonces, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo es la comunicación? Bueno, ellos son, digamos, pues un accionista de Mad Lions, ¿no? O el accionista de Mad Lions, y luego, pues los que éramos antes accionistas de Mad Lions somos ahora accionistas de Overactive Media. Entonces, Mad Lions tiene su propia directiva, ¿no? Y su propia dirección en ese sentido. Y desde Overactive Media eso se respeta muchísimo, ¿no? Porque ellos entienden perfectamente que Europa, no solo España, es muy distinta a Norteamérica en muchos aspectos y España particularmente, ¿no? Entonces ahí pues digamos que la directiva de Mad Lions tiene total libertad para definir la estrategia, las tácticas, nuestros presupuestos, todo, digamos, pero contamos con un accionista que tiene muchos recursos, que nos permite hacer muchas cosas, que nos permite sacar sinergias a distintas actividades. Un ejemplo de ello claro es nuestro patrocinio con EPOS, por ejemplo, es un patrocinio global, ¿no? Es un patrocinio que cubre todas nuestras marcas, ¿no? De Overactive Media. Entonces, en ese sentido, digamos que tenemos la misma libertad de siempre y una directiva totalmente independiente, basada aquí en Madrid, como siempre y como antes, pero con muchos más recursos, ¿no? Respecto a la pregunta de Araneae, pues Álvar, aparte de ser la primera persona que contratamos en Mad Lions, ¿no? y de ser un gran profesional, es un muy buen amigo mío. Es una amistad que hemos forjado en esta empresa, ¿no? Era un poco el momento, yo creo, adecuado para dar ese paso. Y bueno, y habrá cosas en el futuro que seguramente podamos anunciar, ¿no? Que bueno, pues que aún no puedo decir gran cosa al respecto, pero bueno, quedará ahí para rato, yo creo. Bueno, yo creo que podemos respirar aliviados por esa noticia. Estamos con muchísimas ganas de ver lo que nos traéis. Y bueno, relacionado, es que estamos hablando también sobre muchas figuras públicas ahora mismo. Y también relacionado con este ecosistema de los eSports en España, te quería preguntar, por ejemplo, cuando presentasteis a Willy Rex y a Vegeta en su día, ¿cuál crees que es la correlación entre influencers de ese estilo que están más enfocados, pues quizás a juegos, digamos, Minecraft, por ejemplo? Total. Con otro tipo de influencers, como pueden ser Werliff, que sé que se dedicaban más al LOL, que están como más relacionados con el público, con el target al que estáis enfocados. Claro. Sí, aquí hay, digamos, dos cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Una es generar, o sea, yo siempre hablo que tenemos que generar fans, ¿no? Fans, digamos, pues gente que realmente le haga ilusión Mad Lions y ver un partido y que Mad Lions gane y esté triste si Mad Lions pierde, ¿no? Eso para mí es un fan, alguien a quien, pues oye, le puedes alegrar el día con una victoria, ¿no? Que es el objetivo final, yo creo, de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y entonces, a ese tipo de personas es verdad que los consigues, pues, con un buen equipo de jugadores que rindan bien, que representen bien a esos fans y se sientan orgullosos de su equipo, con contenido, con distintas fan activations, etcétera, y ahí sí pueden jugar un papel influencers, digamos, más
específicos, ¿no?, de ese juego. Pues un Werlip, como teníamos en su día como jugador, o puede ser Flacket hoy en día, o Araneae, o Revenant, o Seven Jungle, o Herbasoat, etcétera, ¿no? Y luego están Willy Rex y Vegeta, que lo que aportan es una cosa muy distinta, ¿no? Ellos lo que aportan son dos cosas. Por un lado es que a Mad Lions se le conozca en el entorno, digamos, del gaming más mainstream, ¿no?, más Fortnite, más Minecraft, más Warzone, etcétera, porque esa gente, pues si algún día pues un porcentaje de ellos acaban siendo fans del LoL o del CSGO en cuanto a esports, ya que una gran parte de los que ven LoL y CSGO en esports no juegan a esos juegos, ¿no? Pues ya conociendo una marca y teniendo un vínculo con esa marca a través de un Willy y un Vegeta, pues es más probable que puedas convertirles, si haces luego todo lo demás bien, a que sea fan tuyo, ¿no? Y luego, otra labor fundamental que hacen Willy y Vegeta es una labor que, digamos, que es de backstage, ¿no? Willy, Vegeta y yo tenemos una call todas las semanas donde repasamos la semana, lo que se ha hecho, lo que se va a hacer, la estrategia a largo plazo, etcétera, y estamos en constante comunicación al respecto, ¿no? Entonces, ellos ahí, yo pues súper honestamente, o sea, yo no sé no sé realmente de creación de contenido comparado con ellos, no tengo ni idea, ¿no? Ellos son tíos que tienen 52 millones y 56 millones de seguidores acumulados entre sus redes. Joder, más de contenido y de entretener digitalmente no sabe nadie, poca gente, o algunos igual, pero vamos, que es difícil, ¿no? Entonces ellos aportan un conocimiento en este caso a mí, y a la directiva, pues que oye, pues en mi caso yo soy gamer, pero no tengo ese conocimiento y esa sensibilidad que tienen ellos con lo que pueden querer los fans, con lo que gusta en contenido, etcétera, ¿no? Entonces aportan ahí un conocimiento que muchas veces no se ve, pero que es fundamental para el desarrollo de Mad Lions. Pues ahí queda realmente, es algo que me estaba preguntando, la función que tenían ya, claro, aquella presentación que fue tan épica, recordada por todos, con el león de Mad Lions cantando. Entonces, bueno, pues me gusta haberlo escuchado de ti mismo, ¿no? Que nos cuentes. Hay una cosa que tú has comentado, ¿no? Que es, oye, pues ellos tienen un público distinto. Entonces también muchas veces nosotros vemos, oye, ¿qué cosas podemos hacer? ¿No? Podemos hacer contenido relacionado con tal, pero tampoco queremos, digamos, engañar a nadie, ¿no? O sea, quiero decir, Willy y Vegeta no son jugadores de LoL o de Counter-Strike, entonces si nos ponemos a hacer ese contenido, pues sí, está hecho y seguramente acumule visitas y tal y cual, pero no va a ser auténtico, no va a ser algo real. Se puede hacer una vez, pero no es, ¿no? O poner a nuestros jugadores de LoL a jugar al Minecraft, pues bueno, pues se puede hacer una vez, pero no es algo. Entonces, por eso tampoco ponemos tanto énfasis con ellos, en la generación de, digamos, de contenido y tal, porque realmente sería un poco forzar algo que en nuestra opinión no es honesto, ¿no? En ese sentido. Entonces, el valor, o sea, ellos son inversores, ellos invirtieron en la empresa y como accionistas, pues el valor que realmente aportan es más bien ese conocimiento. El know-how ¿no? Está bien, es interesante. Y bueno, también quería preguntarte, hablando de este talento, Mad Lions sí se caracteriza por algo, bueno, hay muchas cosas por las que se caracteriza, pero hay una que me llama mucho la atención, que es esa capacidad para mantener el talento, ¿no? Para transformarlo. Es decir, por ejemplo, Falco, que pasa desde esa posición de support a assistant coach, también como ocurrió con Werlip cuando decidió dejar de ser jugador profesional. Me gustaría saber cómo lo hacéis, cuál es la estrategia para hacer que la gente, cuando se quiere retirar ya como jugador o de esa primera plana, se quiera quedar y quiera estar con vosotros. Bueno, no siempre lo conseguimos, por supuesto, porque bueno, no siempre lo hacemos bien, quiero pensar, pero intentamos que haya dos factores, ¿no? Intentamos cuidar a las personas que están con nosotros y tratarles bien, ¿no? De una manera muy humana. Eso no quiere decir que eso a veces en los esports yo creo que se malentiende, malcriar a nadie, ¿no? O sea, en el sentido de que hay organizaciones donde un jugador es intocable y donde si un jugador dice que quiere A, le tienes que dar A, porque si no le das A, pues te la lía y demás. Nosotros por ahí no pasamos porque nos parece una falta de respeto hacia las otras personas que hay en el club, ¿no?
Pero quitando eso, pues tratar a todo el mundo, intentar tratar a todo el mundo bien, de manera justa, de manera humana, de manera cercana, empatizar con los problemas que tienen, preocuparnos por los problemas que tienen más allá del juego, ¿no? De si están jugando bien o mal, oye, pues que estás bien en tu vida personal, etcétera. Yo creo que eso genera un cierto sentimiento de familia, ¿no? No sé si es algo único de Mad Lions o es algo de muchos clubes, porque al final, joder, si un club genera un sentimiento de familia hacia los fans, imagínate dentro, ¿no? Hay un sentimiento de familia muy fuerte. Y luego que yo creo que somos de las organizaciones que más invierten en recursos de staff, ¿no? De staff técnico, quiero decir. Cuando empezamos, nosotros empezamos directamente con 2 psicólogos deportivos en su día. Uno de ellos venía del Atlético de Madrid, con un preparador físico, con un servicio de fisioterapia. Esto te estoy hablando de 2017, ¿no? O sea, cuando esto aún era muy incipiente, pero porque nosotros veíamos que es que era fundamental el cuidar bien a los jugadores, porque veíamos que en los eSports era muy pues como de usar y tirar casi, o sea, era un concepto que nos espantaba, ¿no? De oye, pues tengo un jugador aquí que juegue 20 horas al día y cuando esté quemado pues voy a por el siguiente, ¿no? Sin ninguna mala intención por parte de nadie de hacer eso, simplemente pues que cuando las cosas van muy rápido y la industria crece muy rápido, muchas veces no tienes tiempo de pararte a pensar en oye, que aquí estamos haciendo algo que no está bien, ¿no? Y entonces yo creo que eso ha dado sus frutos. Creo también que es algo que hoy en día es totalmente normal, o sea, no hacemos nada especial hoy en día comparado con otras organizaciones, ¿no? Teniendo eso, pero sí que empezamos pronto y yo creo que eso ha generado un cierto know-how interno de cosas que funcionan, cosas que no, ¿no? Y yo creo que eso es un poco, puede ser la clave para esto, ¿no? Creo que tenemos un equipo de personas magnífico, de profesionales y de personas magnífico, ¿no? Y creo que eso es realmente lo que hace que podamos desarrollar talento y retenerlo cuando queremos retenerlo. De hecho, en varias de las entrevistas que hemos hecho, por no decir en todas, cuando les preguntamos por cómo se sienten en el club, nos lo comentan. Decían, pues es que estoy súper a gusto, estamos muy bien. Habla mucho también del cuerpo técnico que hay detrás, lo que tú comentabas, ¿no? Que no lo habían tenido en otros equipos, con lo cual realmente, no sé, eso debe ser un orgullo que te deje, que digan, pues es el mejor equipo en el que he estado porque hay... Sí, hombre, es un orgullo y sobre todo que lo disfrutas, o sea, yo creo que genera un buen rollismo, o sea, yo, vamos, igual lo veo yo porque lo veo desde dentro, pero yo creo que también se ve, ¿no? En el equipo de LEC, por ejemplo, pues que hay un buen rollismo ahí pues entre los jugadores y da igual el roster que sea, lo había el año pasado, hemos hecho cambios y lo sigue habiendo este año, ¿no? En el equipo de Superliga también, en el equipo de CSGO también, o sea, yo creo que hay un buen rollismo interno que eso pues te alegra, ¿no? Porque dices, joder, pues mira, lo están haciendo bien, están disfrutando, se lo están pasando bien, ¿sabes? Son todo gente joven, y somos todos gente jóvenes, por lo cual, oye, es bonito saber que a pesar de estar en una actividad de alto rendimiento que requiere de muchas horas, requiere de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo y tal, porque tiene una vida que a día de hoy aún no es muy larga como profesión, ¿no? Pues que aún así están disfrutando de esa etapa de su vida, ¿no? Que no es en plan solo sacrificio, sino que también hay un disfrute ahí. Sí, eso lo hemos estado viendo también con los troleos que se hacen entre ellos y que el ambiente es muy agradable. Así que, bueno, pues lo seguiremos viendo, espero que sigan haciendo ese tipo de bromas entre ellos. Y ya que estamos a punto de terminar la entrevista, pero te tengo que preguntar, con esto que ha salido de Veractive Media en Toronto, este proyecto que tienen, ¿tú crees que esto se podría hacer también en España? Bueno, a ver, te cuento, lo que hemos hecho en Toronto es una cosa también muy circunstancial, en el sentido de que Toronto es una ciudad que le faltaba un recinto de esa capacidad, ¿vale? Le faltaba un recinto de, pues eso, de entre 7 y 10.000 localidades. El proyecto de la torre, bueno, que no sé si hemos desvelado lo que es, la verdad, pero bueno, digamos que la ciudad necesitaba eso no solo para eSports, sino en general, ¿no? Entonces, digamos que hemos dicho, oye, pues los homestands, que son los partidos que hay en la Call of Duty League y la Overwatch League, donde tenemos un equipo franquiciado en cada una, son fines de semana donde todos los equipos se vienen a tu ciudad y juegan desde un estadio en tu ciudad, ¿no? Cada vez serán más frecuentes
quitando el COVID, ha habido un año obviamente y va a haber ahora otro año donde no va a haber esos eventos, pero nosotros, para que te hagas una idea, cuando el año pasado iba a ser nuestro primer evento, las entradas estaban agotadas, ¿no? Y no recuerdo cuántas miles de localidades eran, pero eran muchas, ¿no? Entonces, no es ningún, o sea, tener 7.000 localidades de aquí a 2025 en 4 años, pues es fácil que lo llenemos en esos eventos que se hagan, y luego el resto del año será pues para conciertos, para espectáculos, para otro tipo de eventos. Está pensado el recinto para que esté optimizado a tope para eSports, pero también para que valga para todo lo demás. Qué emocionante, pues ojalá lo viéramos aquí, porque sí que hay recintos pues, que tienen muchísima capacidad. En Madrid hay varios, ¿no? Claro, Ya lo es que hemos en visto, Madrid hay muchos. pero dedicado así como más enfocado hacia los eSports, pues sería muy interesante ver, la verdad, Jorge. Sí, es distinto, es un mercado distinto también, porque en España todas estas cosas suelen ser públicas, suelen estar hechas por el gobierno, entonces hay mucho recinto, ¿no? Y claro, y los gestiona, son casi todos públicos. En Norteamérica casi todo eso es privado. Entonces es distinto, ¿no? Como naturaleza, digamos, del mercado, y por ello pues es más difícil que aquí se genere esa oportunidad. No obstante, estamos mirando cosas que no son estadios, pero que son equivalente, que bueno, pues que si salen, pues será antes de 2025, pero no son estadios, es un concepto distinto, ¿no? Ya si algún día sale, pues ya lo compartiremos. Se viene el Mad Lions Center en Madrid. Ojalá. Estaría genial. Bueno, Jorge, y ya te tenemos que dejar, pero antes de irnos, te voy a pedir que nos mandes un mensaje a los fans, a los seguidores, especialmente ahora que estamos en una época un poco complicada a nivel competitivo. Dinos unas palabras de aliento, por favor. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a todo el mundo. O sea, yo de verdad he hecho distintas cosas en mi vida y nunca he sentido lo que siento aquí en Mad Lions, ¿no? Y de cuando ves a un fan que disfruta, cuando ves a un fan que se enfada y sufre, también te gusta en el sentido de que dices, joder, se enfada pero porque le importa. O sea, si no le importara un comino no se enfadaría, ¿no? Entonces, lo primero, gracias porque os importe Mad Lions y porque os guste Mad Lions. Intentamos hacer lo mejor que podemos para que os guste más y lo disfrutéis más y os aporte un granito más de felicidad en vuestro día a día. Y que es verdad que estamos pasando una racha mala en Superliga. En la LEC la verdad que va la cosa viento en popa. En Counter-Strike hemos tenido un año brutal, llegamos al top 11 mundial, ganamos Flashpoint, etcétera. En Superliga es donde está la cosa un poco más floja, pero Superliga es nuestra bastión y la vamos a recuperar, ¿no? Y eso es un compromiso mío personal y un compromiso de toda la directiva, de que vamos a hacer todo lo necesario para que la Superliga pues vuelva a ser territorio Mad Lions asegurado, ¿no? Pues palabras nos da muchísimo ánimo, Jorge. No, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos quedamos con ese mensaje y bueno, pues muchísima suerte en los proyectos y veremos lo que nos traéis. Muchas gracias a vosotros. Gracias, y a todos vosotros, adiós, nos vemos en la próxima entrevista. Bien. Chao, chao.